Un saludo fraterno a todos ustedes, chiquillas y chiquillos. Este video trata de la clase que tuvimos el día lunes 16 de marzo, que por problemas técnicos no se pudo grabar en la plataforma Blackboard Collaborate. Así que está en nuestro canal de YouTube del programa Matemática de la C++. Puso que se llama Matemática Duoc PB 2020. Esta clase dio comienzo a la primera unidad de la asignatura, de nuestra asignatura Nivelación Matemática, que se llama Los números en la vida, y vimos en forma concreta la operatoria con números. Para esto entonces vimos los objetivos, los tres contenidos a tratar, operatoria con números, gráficos circulares y la aproximación de números decimales, para posteriormente decir qué problemas de la guía número 1 son los más acordes, los más ligados a estos tres contenidos. Entonces, objetivos fueron los que están ahí. Un primer objetivo fue resolver problemas asociados a operaciones aritméticas entre números decimales y o enteros. Segundo objetivo, interpretar gráficos circulares en base al contexto de la situación planteada. Y tercer objetivo, aproximar números decimales por defecto, exceso o redondeo, según sea lo pedido. En primera instancia vimos que la operatoria con números es una habilidad bastante básica pero fundamental, no solo en matemática, sino en varios aspectos que nos rodean en la vida cotidiana, donde tenemos que llevar a cabo alguna operatoria, suma, resta, multiplicación o división, pero va a depender de lo que diga el enunciado, cuál o cuáles de estas cuatro operaciones son las que se utilizarán. Si, por ejemplo, en el enunciado de un problema aparece el concepto de aumentar, eso hay que asociarlo inmediatamente a la adición, cuya respuesta es la suma. Ahora, si aparece el quitar, que es lo opuesto, usamos la sustracción, cuya respuesta es la resta. Si aparece el doble, el triple o dos veces o tres veces un número, eso se asocia a la multiplicación. Y finalmente, si aparece, por ejemplo, el concepto de repartir, se va a utilizar la división. Estos no son los únicos conceptos, son algunos que van a permitir orientarnos en nuestro próximo trabajo. Para esto entonces veamos un primer ejemplo, un primer problema, que es una pregunta tipo prueba, que dice así. Ocho amigos compraron una caja que contiene 174 duraznos y deciden repartirlos en cantidades iguales entre todos sin partir ningún durazno. ¿Cuántos duraznos sobrarán en la repartición? Primero que todo, si nos fijamos en el contexto o en la situación planteada, nos están diciendo que tenemos una cierta cantidad de duraznos y hay que repartirlos a 8 amigos. Entonces recordemos que el repartir va a implicar dividir. Como tenemos 174 duraznos y se van a repartir entre 8 amigos, la división va a ser entre 174 y 8. Y el resultado que nos da es 21,75, que no es incorrecto, está bien. Que nos haya dado decimal significa que se pueden repartir en forma exacta 21 duraznos a cada amigo sin tener que partirlos, pero hay otros duraznos que nos alcanzan a repartir y que van a estar sobrando. Ahora, si nos están diciendo con esta división que cada uno de esos 8 amigos alcanza a tener 21 duraznos sin tener que ser partidos, entonces, para los 8 amigos, al hacer la multiplicación 21 por 8, nos va a dar 168 duraznos. Es decir, para los 8 amigos se logran repartir 168 duraznos sin tener que partirse. Ahora, si inicialmente teníamos 174 duraznos y se alcanzan a repartir 168, aquí es donde entra en juego la pregunta inicial. ¿Cuántos duraznos sobrarán en la repartición? Para esto entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, de los 174 duraznos, si se logran repartir 168, para saber cuántos sobran, se efectúa la resta, dando como respuesta final 6. Por lo tanto, 6 duraznos sobrarán en la repartición. Esta es una forma de resolverlo. Si tú eres capaz de hacerlo de otra manera, que puede ser más extensa o a lo mejor más breve, mientras sea un método correcto, no hay problema. El método que estime más conveniente, que puede ser más extenso, más breve, pero siempre y cuando sea correcto al momento de aplicarlo, va a ser el que va a ser el que podrás utilizar sin mayor problema. Un siguiente ejemplo que también es posible problema de prueba, dice así. Durante el ascenso a una montaña, la temperatura desciende 3 grados Celsius por cada 250 metros que se avanza. ¿A qué altura habrá que ascender para alcanzar menos 8 grados Celsius si el punto de partida está a una altura de 500 metros y la temperatura es de 7 grados Celsius? Primero, veamos el dato que se nos entregó en el enunciado, que por cada 250 metros que se avanza, la temperatura baja 3 grados Celsius. Esto se puede catalogar como una etapa, es decir, si yo subo 250 metros, la temperatura baja 3 grados.
Si vuelvo a subir otros 250 metros, la temperatura vuelve a bajar 3 grados. Eso es una etapa. A continuación, si nos dijeron que la temperatura inicial es de 7 grados y hay que llegar a menos 8 grados, debemos ver entonces cuántas etapas hay que avanzar para ir de los 7 grados a los menos 8, restando de 3 en 3. Es decir, va a ocurrir lo siguiente. Si la temperatura inicial fue de 7, al avanzar una etapa, es decir, al restar 3, nos da 4. De aquí, si avanzamos otra etapa, es decir, volver a restar 3, nos da 1. Para la siguiente etapa, volver a restar 3 nos da menos 2. Para la siguiente etapa, volver a restar 3 nos da menos 5. Y hacemos una nueva etapa, volvemos a restar 3 y llegamos a menos 8, que es la temperatura final que nos están dando. Es decir, si nos fijamos, se recorrió un total de 5 etapas. Eso es respecto a la temperatura. Pero ¿qué pasa con respecto a la altura? También había una altura inicial, que era de 250 metros, perdón, de 500 metros. Ahora, los 250 metros son por cada etapa. Y como se recorrió un total de 5 etapas, ¿qué quiere decir? A estos 500 metros hay que sumarle 5 veces los 250 metros que implica cada etapa. Matemáticamente hablando, significa a 500 le sumamos 5 por 250. Y así llegamos a la respuesta final de 1750 metros. Es decir, si la pregunta decía ¿a qué altura habrá que ascender? Hay que ascender a una altura de 1750 metros. En estos dos problemas, chiquillas y chiquillos, vean, perdón, que se llevó a cabo más de una operación. Hubo sumas involucradas, hubo restas involucradas, como en el anterior, que hubo división, y también hubo multiplicación, como en este segundo problema. Es decir, puede darse la situación en que un problema se resuelva aplicando una sola operación, como también lo que se acaba de presenciar, que se tenga que llevar a cabo más de una, incluso tres. Siguiente contenido, los gráficos circulares. Estos son una herramienta que se utiliza en estadística, que es un área de la matemática, y harto en los medios de comunicación digitales o impresos o audiovisuales para manifestar o para comunicar los resultados de una encuesta. En el ejemplo que está planteado hoy, uno podría inferir que se les preguntó la edad a un grupo de personas y se obtuvo, por ejemplo, que el 7%, que es este sector de color rojo, el 7% de los encuestados dijo tener una edad menor a 18%. Justamente esta información que rescataremos de los gráficos circulares, porcentajes de un total que dieron cierta respuesta. Para esto, veamos el siguiente problema, también ejemplo para una prueba. En el año 2020 ingresaron 840 estudiantes nuevos a Duoc UC Plaza de Espucio a las 4 escuelas, lo que se representa en el siguiente gráfico circular. De estos 840, el 25% entró a informática, el 20% a diseño, el 15% a comunicación y el 40% a administración y negocios. ¿Cuántos estudiantes nuevos hay en la escuela de comunicación? Es decir, nos está pidiendo calcular el 15% de 840. Y para esto hay diversos métodos. Un método sería, de alguna forma, usar el concepto de porcentaje o manejar el concepto de porcentaje. Un porcentaje significa que lo voy a dividir en 100 partes iguales. Ahora, si nos salen del 15%, significa que de estas 100 partes que estoy dividiendo, voy a contemplar solamente 15. Matemáticamente, en cuanto a operatoria, ¿eso qué va a significar entonces? Los 840, que son mi total, se dividen en 100 partes iguales, que quiere decir la repartición, y de esas 100 solamente voy a utilizar 15, y eso lo represento o lo traduzco a una multiplicación. Es decir, 840 dividido 100 por 15 nos da un total de 126 personas. Es decir, 126 estudiantes ingresaron a la escuela de comunicación. Ahora, se podría alterar el orden de las operaciones, es decir, a 840 primero multiplicar por 15 y luego dividir por 100. Da el mismo resultado, es prácticamente lo mismo. Un segundo método va a ser el transformar el porcentaje a un decimal, lo que se puede realizar dividiendo por 100. En este caso concreto, si el 15% se divide por 100, nos da 0,15. Ahora, ese número, ¿cómo se utiliza para finalmente calcular el número de personas? Como aparece ahí, los 840 se multiplica por ese 0,15, dando el mismo resultado, 126. En estos métodos, si se fijan, se realizaron dos operaciones, una división y una multiplicación, llegando así a la misma respuesta. Y hay un tercer método que implica el usar óptimamente la calculadora científica.
¿Y eso qué va a significar? Que uno puede ingresar en forma inmediata la expresión 840 por 15%. Ahora, ¿cómo ingresamos el signo por ciento en la calculadora? Para esto veamos eh, el siguiente emulador de calculadora científica. Justamente ingresemos esta expresión, es decir, el 840 por el 15, y para ingresar el 15%, quiero que se fijen que sobre la tecla igual aparece el signo porcentaje escrito en color amarillo. Si se fijan, en muchas teclas aparece alguna leyenda o alguna operación escrita en color amarillo sobre ellas. Y todas estas son herramientas que se pueden activar con el botón Shift que está aquí en la esquina superior izquierda. Por lo tanto, apretamos Shift, apretamos el igual y si se fijan, primero que todo, en la pantalla apareció el signo porcentaje y segundo, ya me calcula inmediatamente el resultado. Es decir, el 15% de 840, no importando cuál método utilizar, nos da igual 126 personas. Es decir, 126 estudiantes ingresaron a la escuela de comunicación y así llegamos a la respuesta final. Por lo tanto, este va a ser el uso que se le dará a este tipo de gráfico para esta primera unidad. Rescatar un porcentaje y calcular el porcentaje de este total. El último contenido de esta clase trató de acuerdo a los distintos métodos de aproximación de números decimales, que en esta clase se vieron tres. El primero corresponde al llamado método del truncamiento o también llamado defecto. Truncar es sinónimo de cortar y justamente eso es lo que se hace. Se considera la cifra a la cual se quiere aproximar el número y desde esa las restantes simplemente se borran, se eliminan o no se consideran. Por ejemplo, el que aparece aquí, 34,576. Si se aproxima a la centésima, es decir, a la segunda cifra decimal, ¿qué va a significar? Que el resto se borra, se elimina, es decir, este 6, sin importar, como algunos pueden manejar, que este 6 se cumpla con ser de 5 para arriba, no importa, yo borro y simplemente me quedo en la aproximación de 34,57. Eso es truncar, eso es cortar. Hay un segundo método que se llama exceso, que es de alguna forma lo contrario. Se considera la cifra a la cual se quiere aproximar el número, pero se le suma 1 a esta última cifra. Si usamos el mismo ejemplo, el 34,576, y se vuelve a aproximar a la centésima, es decir, hasta la segunda cifra que es 7, a esta cifra se le suma 1, quedando por lo tanto 34,58, sin importar que la cifra siguiente sea de 5 para arriba o de 4 para abajo. Finalmente, la técnica del redondeo se refiere a ver si nos quedamos con truncamiento, si nos quedamos con exceso. Y ahí es donde radica la importancia de la cifra que empezamos a eliminar. Si esa cifra que se elimina es de 5 hacia arriba, ahí nos quedamos con exceso. Es decir, le sumamos un 1 a la última cifra contemplada en la aproximación. Ahora, si esa cifra posterior al corte es de 4 para abajo, nos quedamos con truncamiento. Es por eso que, por ejemplo, si alguien termina con un promedio de 4,95, al aproximarse a una décima, ese 4,95 cae en la categoría del exceso y nos quedamos por lo tanto con 5. Pero si alguien termina el ramo con un 4,91, ese 1 cae en la categoría del truncamiento y por eso es que esa persona queda con promedio 4,9. Como esto se aplica en un problema, veamos el siguiente ejemplo, que también es candidato a aparecer en la prueba. Se repartirán 41 kilogramos de clavos en cajas que soportan 5 kilogramos cada una como máxima. ¿Cuántas cajas se necesitarán como mínimo para el total de kilogramos de clavos? Fíjense que aparece el concepto una vez más de repartir. Por lo tanto, hay que dividir. Es decir, los 41 kilos que tenemos en total se van a repartir o se van a dividir en lo que aguanta cada caja, que son 5 kilogramos, dando por lo tanto 8,2. Ese decimal nos está dando a entender que necesitamos sí o sí 8 cajas. Pero ¿qué pasa? No hay que caer aquí en el truncamiento, porque si nos quedamos con esa respuesta, ok, con 8 cajas, cada caja aguanta como máximo 5 kilos. Es decir, si hago la multiplicación, 5 por 8 nos da 40. Pero entonces habría un kilogramo que no va a quedar en ninguna caja. Y nos están diciendo que acá necesitamos repartir el total de kilogramos. Es decir, aunque tengamos que con 8 cajas abarcamos 40 kilos, ese kilo sobrante sí o sí debe ser guardado en una caja, independiente que esta última caja no sea llenada completamente. Por lo tanto, sí o sí, por obligación,
en vez de usar 8 cajas, nos quedaremos con 9 y esta va a ser la respuesta final. Es decir, para este efecto, para este problema, no nos quedamos con truncamiento, nos quedamos sí o sí con exceso. O sea, en vez de usar 8 cajas, usamos 9, para así abarcar el total de 41 kilogramos. Chiquillas, chiquillos, estos fueron los contenidos tratados en nuestra primera clase. ¿Qué problemas de la primera guía tienen directa relación con lo que se acaba de enunciar? Los que aparecen ahí. De la página 11, el problema 1 y 2. De la página 13, el 4. De la página 15 es el problema 1, que por si acaso, todas estas guías tienen dos secciones, entonces aquí no hay un error. Esto me está diciendo que en la página 15 comienza la segunda sección de esta guía número 1. Página 18, problemas 8, 9, 10 y 11. Y página 20, el problema 15. Por lo tanto, chiquillas y chiquillos, vimos estos tres contenidos. Primero, operatoria. Ver, según el problema, si habrá que sumar, restar, multiplicar o dividir, o a lo mejor 2 o 3 o incluso las 4 operaciones. Un segundo contenido fue el rescatar porcentaje de un gráfico circular y calcular ese porcentaje usando el método que ustedes estimen conveniente. Y finalmente lo que se vio ahora fue el aproximar números decimales, que puede ser por truncamiento o por exceso, y va a depender de las condiciones que nos den en un problema en particular. Chiquillas y chiquillos, espero que esto les sirva, que tengan un mayor apoyo. Ya saben, ante cualquier problema, duda o consulta, me envían un correo y así nos estamos comunicando. Que esté muy bien, nos veremos en otra ocasión.